Bueno, en cuanto a las proteínas, vamos a repasar rápidamente algunas cositas de estructura. El enlace peptídico quedó claro cómo ocurre, ¿no? Entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del de al lado. ¿Sí? Acá está como más lindo el dibujito. Se forma una molécula de agua y se genera un enlace covalente, es un enlace del tipo amida, que se conoce como enlace peptídico. Y esa unión es la que va a ligar justamente un aminoácido tras otro. Como podemos ver, a medida que los aminoácidos se van uniendo, siempre en la cadena que se genera, en la cadena polipeptídica, siempre tenemos un extremo con un grupo amino libre y otro extremo con un grupo carboxilo libre. Y este es el sentido que tiene la cadena, de grupo amino o N-terminal hacia el grupo carboxilo o C-terminal. ¿Sí? Por convención siempre se escribe y se menciona en este sentido. Bien, Cuando decís del grupo amida, ¿qué sería eso? El enlace de tipo amida. el tipo de enlace covalente, Pero ¿viste amida, que sí, es el nombre. es el nombre? Sí, sí. ¿O hay algo más para entender de No, amida? no importa. Es el enlace peptídico es para nosotros. El amida dejáselo a los químicos cuando... Bueno, sí, no te preocupes. Es un enlace covalente que, bueno, se llama así. Pero bueno, para nosotros es el enlace peptídico. Bueno, entonces, esas uniones peptídicas que unen los distintos aminoácidos van a formar esta parte constante que se conoce como el esqueleto, ¿sí? Y hacia afuera, por fuera de ese esqueleto, entonces tenemos las cadenas laterales de los aminoácidos, que de acuerdo a sus características, bueno, van a poder establecer determinadas interacciones con otros aminoácidos, con el agua, con otras moléculas, etc. Bien. Entonces, además, recordemos que los aminoácidos en la cadena polipeptídica son factibles de ser modificados. ¿Sí? Eso también estaba en la presentación de aminoácidos. Hay determinados grupos funcionales de esas cadenas laterales que pueden recibir otro grupo funcional, ¿sí? Por ejemplo, los grupos oxidrilos de las serinas, treoninas, tirosinas pueden fosforilarse, ¿sí? Las asparraginas, por ejemplo, es el típico aminoácido que se glicosila, que recibe un azúcar para dar glicoproteínas y demás, ¿sí? Las eso prolinas, en las cadenas laterales, pero no se modifica como la central. no, exacto. Solo se modifica el aminoácido, ¿sí? La cadena lateral de ese aminoácido. Pero bueno, obviamente estos grupos funcionales que se agregan le dan características particulares a esa proteína, ¿sí? Cuando se agrega un azúcar o varios, una cadena de un hidrato de carbono a una asparragina, bueno, esa proteína ya pasa a ser una glicoproteína, ¿sí? Y en general esos azúcares tienen funciones importantes en el reconocimiento del ligando o de receptores y demás. Lo mismo que, bueno, por ejemplo, las prolinas en el colágeno están hidroxiladas, ¿sí? Y eso es crítico, ya este ejemplo también lo vimos. Cuando este aminoácido no se puede modificar, bueno, aparece esta enfermedad del escorbuto. O sea que, bueno, estas modificaciones pueden ocurrir en las cadenas laterales de los aminoácidos, pero siempre una vez que la proteína ya se sintetizó. ¿Sí? El aminoácido no llega ya modificado al momento de la síntesis. Se sintetiza primero la proteína y luego se modifican los aminoácidos que hagan falta si es que hay alguno para modificar. Bien.
Entonces, para arrancar un poquito con la estructura, vamos a repasar qué es la conformación. ¿Mm? La conformación es el arreglo espacial de los átomos que forman la proteína. ¿Mm? O sea, es cómo se pliega, qué forma adopta en el espacio la proteína. ¿Sí? Imagínense, la proteína es una cadena de aminoácidos, como si, yo siempre digo, es como si pensáramos en un collar de cuentas o de perlas, ¿sí? Donde cada perla es un aminoácido. Entonces tenés una cadena que uno le puede dar la forma que quiere, ¿sí? La cadena polipeptídica también puede adoptar muchas formas en el espacio. Sin embargo, son una o unas pocas las que van a prevalecer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay requerimientos energéticos que hay que respetar, ¿sí? Entonces, la proteína va a adoptar la forma que sea más estable desde el punto de vista termodinámico, ¿sí? Porque hay otras conformaciones que son desfavorables. Por ejemplo, imagínense que tenemos la cadena polipeptídica y hay una zona que tiene muchos aminoácidos con cadenas laterales no polares. Esas zonas no pueden quedar en la superficie de la proteína, en contacto con el agua. ¿Sí? Eso es totalmente desfavorable. Poner algo muy hidrofóbico en contacto con el agua, ya sabemos que no conviene. ¿Sí? Entonces, esos aminoácidos que son muy fuertemente no polares, van a tender a ubicarse en el interior de la proteína, protegiéndose del agua, excluyendo al agua. ¿Sí? Sí, eso se reentendía, va, en el dibujo y en el video yo lo Claro, pude entender. exacto, Pero que no sea polar es sinónimo de que sea hidrofóbico. claro. Si no es polar, Claro, es hidrofóbico. claro. ¿Por qué? Porque las moléculas no polares no pueden establecer interacciones con el agua. Y las otras sí, las polares sean negativas o positivas, sí van a poder. Sí, porque el agua también se ioniza, ¿no? Mm, ¿Sí? claro. Bien. Entonces, de hecho es el agua la que hace ionizar los grupos funcionales, ¿sí? Entonces, la conformación que va a prevalecer es siempre la más estable, ¿sí? Eh, y a su vez, la conformación nativa de una proteína es aquella conformación más estable y que además tiene función biológica. O sea, la proteína en su conformación nativa está correctamente plegada y además es funcional, puede cumplir su rol, ya sea una enzima, una proteína que une ligando, que transporta, ¿sí? Se tienen que cumplir las dos cosas para que la proteína esté en la conformación nativa. Bien, bueno, y estos dibujos sí eran como bastante explicativos, ¿no? De cómo esas interacciones no covalentes ayudan en el arreglo tridimensional que tiene la proteína. Entonces, como le decía, si tenemos un aminoácido con carga positiva y otro con carga negativa, ¿sí? Que están, por ejemplo, fíjense. Profe, ¿la puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Un segundo, un segundo. Yo no veo, usted está con algún gráfico, yo en la pantalla no veo nada, a todos les pasa lo mismo. Sí, se ve, pero estamos en Zoom. ¿Están compartiendo pantalla o soy la única que no puedo ver nada? Disculpe que le interrumpí. No, estamos en Zoom, no estamos en el campus porque el campus está como caído. Ah, porque yo ahora estoy en el campus. Bueno, fíjate que en el chat... Estoy escuchando con el campus. Ah, es muy raro eso, porque Sí, yo no tengo... quise meter en el Zoom y no me deja por Zoom. Entonces me metí en el campus y ahora la estoy escuchando, pero no veo ningún gráfico. Ah, sí, porque tengo... hay chicos que dicen también que no ven nada. No, estamos... El código, dice que el código está mal. El ID me dice como que está erróneo. ¿Todos están por Zoom entonces? y algunos sí.
Lo compartí en el WhatsApp, el link, pero no sé si estás en Tengo que el... meterme por Zoom, entonces. Salgo de acá, entonces. Sí, por favor, disculpen. Voy a poner en el chat y voy a cerrar el campus, ¿sí? Porque está como, no deja moverse el Compartir. campus. Sí, no deja compartir. Gracias. No, de nada. Ya había mandado el link acá, lo voy a poner de vuelta. Ahí está. Ahí está, ahora sí, porque si no estábamos... Bueno, seguimos viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, entonces acá veíamos bien cómo, por ejemplo, imagínense que esta es una cadena polipeptídica, cómo un aminoácido con carga positiva que está en un extremo puede interaccionar con un aminoácido con carga negativa que está en el otro extremo, quizás de la cadena polipeptídica, pero al plegarse la proteína los acerca y permite que acá, por ejemplo, se forme una interacción electrostática. ¿Sí? Lo mismo con los puentes de hidrógeno y, bueno, obviamente el tema de los residuos no polares hacia el interior de la molécula es como lo más crítico, ¿sí? Y ven los polares como estas liñitas rojas siempre representan los puentes de hidrógeno. Cómo quedan en la superficie para poder interaccionar con el agua o con otra molécula polar o lo que sea. Bien, entonces para llegar a la proteína correctamente plegada tenemos que pasar por una especie de jerarquía de estructuras, ¿no? Donde la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos, la secundaria representa el ordenamiento de los aminoácidos que están cercanos entre sí y que van a dar una estructura repetitiva, periódica, ¿no? Que ahora las vamos a ver. La terciaria es el ordenamiento de aminoácidos alejados entre sí. Va a ser la forma final que tiene la proteína, cómo finalmente queda dispuesta en el espacio. Y la cuaternaria, que hace referencia a proteínas que tienen más de una subunidad proteica, y cómo esas subunidades también se disponen en el espacio. Una de las estructuras secundarias, entonces, que vimos es la hélice alfa. La hélice alfa es justamente una hélice que gira de manera dextrógira, en la cual, bueno, ven cómo la cadena polipeptídica se va enroscando formando esta hélice. En esta hélice da una vueltita cada 3,6 aminoácidos. O sea que, fíjense, aminoácidos que están entre 3 y 4 residuos de distancia quedan como bien cerquita en la hélice. Esta estructura se mantiene estable gracias a la formación de puentes de hidrógeno. Todos los aminoácidos que están formando la hélice forman puentes de hidrógeno. ¿Sí? De vuelta, volvemos al ejemplo. Tenemos un collar de perlas que le queremos dar una forma para que esto se mantenga como forma de hélice. Hay algo que la tiene que sostener con esa forma, ¿sí? Como si uno, no sé, les hiciera puntaditas para mantenerla. Bueno, esas especies de puntaditas son justamente las interacciones de tipo puente de hidrógeno, ¿sí? Que se acordarán que dijimos en la primera clase que son interacciones débiles comparadas con los enlaces covalentes, pero que en su conjunto, cuando estabilizan estructuras como proteínas y ácidos nucleicos, en su conjunto terminan teniendo una gran fuerza, porque son muchas las interacciones que se establecen. Acá, como les decía, cada aminoácido que está formando parte de la hélice alfa hace un puente de hidrógeno. ¿Sí? La otra estructura secundaria era la lámina beta. En la lámina beta, la cadena polipeptídica está
bastante estirada, pero formando un zigzag, ¿sí? Luego pega una vueltita y forma otro zigzag al lado, pega una vueltita, forma otro zigzag al lado, ¿sí? En este caso, las interacciones, que también son de puente de hidrógeno, se dan entre cadenas vecinas, ¿sí? Y todo esto también está estabilizado por puentes de hidrógeno. Estas estructuras pueden disponerse de forma paralela o antiparalela. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo va el sentido de la cadena? ¿Sí? Ya sabemos que las cadenas van desde un extremo N terminal hacia un C terminal, o sea que hay una orientación. Entonces, en la hoja beta antiparalela, las cadenas, estos zigzag, tienen orientación distinta. Acá, digamos, el sentido amino-carboxi es este, acá el sentido amino-carboxi es para abajo y acá para arriba. ¿Sí? Cuando van todas en el mismo sentido, son hojas beta paralelas. Y luego tenemos los giros, que son estructuras chiquitas de unos pocos aminoácidos, en los cuales prevalecen por sus características, ¿no? La glicina y la prolina, y que son especies de loops, de conectores, que le van a permitir a la estructura de la proteína hacer un giro, conectar una estructura de alfa hélice con una estructura beta, ¿sí? Funcionan justamente como conectores. Fíjense, acá tenemos una estructura de hélice alfa que se conecta con una hoja plegada beta, ¿sí? Estos conectores hacen falta, si no, no hay forma de empalmar estas estructuras, ¿sí? Entonces, para ¿Esos eso, son los giros? claro, los giros hacen justamente eso, le permiten a la cadena polipeptídica, por ejemplo, que viene haciendo una alfa hélice, detenerse, girar y tener otra estructura, ¿sí? O sea, tener una alfa hélice acá y una hoja beta acá, eso lo determina la cadena de aminoácidos, ¿sí? La secuencia primaria, o sea, el tipo de aminoácido que tenemos, es lo que va a determinar que se forme una estructura de tipo de hélice o de tipo de lámina plegada beta, ¿sí? Pero, bueno, estos giros permiten justamente conectar esas estructuras, ya sean dos estructuras distintas o la misma, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una hélice, un loop y otra hélice. Eso sería una estructura terciaria porque está como uniendo varias secundarias. No, todavía no. Puede serlo o no. En realidad los loops conectan estas estructuras secundarias. Y ahora sí llegamos a la estructura terciaria, ¿sí? En la estructura terciaria tenemos todo. Tenemos las estructuras secundarias, todas, algunas o todas ellas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá esta proteína está formada por 4 hélices alfa. Y lo amarillo vienen a ser esos loops, esos giros, ¿sí? Que conectan una hélice con la otra. O como en el caso B, conectan hélices con láminas beta. O en el caso C, conectan una lámina beta con otra, ¿sí? Entonces, el arreglo espacial que finalmente tiene la proteína, que justamente consiste en cómo todas esas estructuras secundarias terminan dándole la forma final a la proteína, esa es la estructura terciaria. Es la forma definitiva que la proteína va a tener en el espacio, a consecuencia de las estructuras secundarias y, por supuesto, de la secuencia de aminoácidos que tiene. ¿Sí? Siempre se las encuentra así de manera, o sea, cuando finaliza una proteína está así de manera terciaria. Siempre con un arreglo. Claro, digamos, la proteína correctamente plegada como mínimo llega a este tipo de estructura terciaria, ¿sí? Si a su vez está formada por más de una subunidad, podrá llegar a tener una estructura cuaternaria. Pero aún en la estructura cuaternaria, cada subunidad también
tiene estructura terciaria. Cada subunidad se pliega, tiene la estructura terciaria y luego esas subunidades se combinan. ¿Sí? Nuevamente, las estructuras cuaternarias también están unidas y se mantienen unidas por interacciones no covalentes. Cualquiera de ellas de las que estuvimos viendo. Eventualmente hay puentes disulfuro, que son uniones covalentes que se establecen entre los grupos SH de las cisteínas. Y es la única unión covalente que interviene en la estabilización de las estructuras. Las cisteínas pueden tener el grupo sulfidrilo reducido, o sea, como SH, o dos grupos sulfidrilos pueden oxidarse y unirse haciendo un enlace covalente. ¿Sí? Muchas veces las subunidades proteicas pueden estar unidas por este tipo de enlaces, que son covalentes, son más fuertes y obviamente mantienen mucho más la estructura. Bien. Y bueno, acá tenemos qué son los dominios, ¿sí? Las proteínas, como dijimos, van a adquirir una estructura secundaria y una estructura terciaria. Pero a veces las proteínas que son muy voluminosas, las proteínas muy grandes, pueden tener regiones que se pliegan de manera independiente. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, esta de la izquierda es una proteína chiquitita que se pliega y ya está. Pero una proteína más grande como esta puede tener una región que, no sé, puede ser por ejemplo la región aminoterminal, que adquiere un plegamiento independiente de la región carboxiterminal, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ven que acá hay un loop que conecta esas dos regiones que se pliegan separadas? ¿Sí? ¿Lo ven eso? Acá, está marcado acá con azul. Acá hay una región que se plegó independiente de esta otra. ¿Sí? Obviamente están unidas por una pequeña cadena de aminoácidos. Bueno, cada una de estas regiones que se pliega de manera independiente se llama dominio. Dominio proteico. Forma parte de la estructura terciaria de la proteína. Una proteína puede adquirir su estructura terciaria teniendo un solo dominio, como es este caso, o puede tener una estructura terciaria en la cual hay varios dominios. Por eso las proteínas más grandes, más complejas, suelen tener varios dominios en su estructura terciaria. Y esos dominios a veces están asociados a funciones distintas, ¿sí? O sea que ese plegamiento independiente tiene que ver además con una función particular de esa proteína. Entonces un dominio, creo que había un ejemplo, sí. Por ejemplo, esta proteína tiene 3 dominios, ¿sí? El dominio que se llama SH2, SH3 y SH1. Un dominio tiene una actividad enzimática y los otros 2 dominios tienen actividad regulatoria. ¿Sí? O sea, acá es bien claro cómo cada parte que se pliega de manera independiente además está asociada a una función distinta. ¿Sí? ¿Se entendió eso de los dominios? Sí. Bien. Bueno, y lo último que quería que repasemos de la estructura es la desnaturalización y renaturalización. Así como llegamos a la estructura final de una proteína, con todo lo que vinimos hablando, el plegamiento, todas las interacciones que se tienen que dar, que la conformación tiene que ser estable y que está estabilizada por estos enlaces no covalentes, entonces esas uniones pueden desarmarse. Hay determinadas condiciones físicas o químicas que van a, por ejemplo, romper los puentes de hidrógeno, desarmar las interacciones electrostáticas, disolver uniones hidrofóbicas, ¿sí? Cuando eso ocurre, toda esa estructura que adquirió la proteína se desarma y la proteína se despliega. Imagínense como que de vuelta volvemos a tener la cadena solamente. Eso se conoce como desnaturalización.
La proteína pierde su estructura y pierde su función. Cuando esos agentes físicos o químicos que causaron la desnaturalización se retiran, muchas veces la proteína puede volver a plegarse y puede recuperar su función biológica. O sea que puede lograr el correcto plegamiento nuevamente y ser funcional. Y eso se conoce como renaturalización, la recuperación de la estructura y función. Que puede ser por solventes, por el líquido en el que estén, por frío o calor. Exacto, ¿sí? Esto, digamos, muchas veces en el laboratorio se genera la desnaturalización y renaturalización de las proteínas, ¿sí? Pero bueno, el claro ejemplo es la clara de huevo, ¿sí? Cuando la clara de huevo por calor se desnaturaliza, coagula y se vuelve blanca. ¿Sí? Cuando cocinamos el huevo estamos desnaturalizando todas las proteínas que están en la clara del huevo. Pero en ese caso no la podemos volver a renaturalizar. No, porque ahí ya es demasiada la temperatura y se cocinó. ¿Sí? Las temperaturas son altas, igual para que la desnaturalización ocurra. Hoy me preguntaban si con la fiebre podemos... no se nos desnaturalizan las proteínas con la fiebre. Así que... pero bueno, también la temperatura a la que una proteína se desnaturaliza es propia. Algunas aguantan más temperaturas más altas y otras no. Bueno, muy bien. Vamos entonces a pasar a la actividad de proteínas. ¿Sí? Ya habiendo repasado esto, vamos a ir haciendo la actividad entre todos. Bueno, el primer punto era clasificar los aminoácidos, ¿sí? Esto ya estuvimos repasando un poquito. Ay. Bueno, perdí el cuadrito. Tenía el cuadrito acá, se me fue. Pero bueno, con ese cuadrito que vimos al principio, y habiendo entendido las estructuras, clasificamos a estos aminoácidos, ¿no? Como con carga Que eran negativa, polares. polares, claro, valina, leucina, son todos no polares. El ácido glutámico y el aspartico tienen carga negativa, la prolina también es no polar, arginina tiene carga positiva, la serina tiene un grupo oxidrilo, así que es un aminoácido polar no cargado. Bueno, básicamente estaban en el cuadrito, así que es fácil. Sí. Bien. Características de los aminoácidos. A ver. ¿Tienen un grupo amino y uno carboxilo unido al carbono alfa? Sí. Sí, eso ya lo vimos. ¿Tienen un grupo hidroxilo unido al carbono alfa? Bueno, no. Contradice esta, No, claramente. Las características de la cadena lateral permiten clasificar a los aminoácidos. Sí, ya lo vimos. Los aminoácidos a pH neutro son iones dipolares. Eso lo busqué en lo que estaba en el PDF. Sí, bueno, ahora en la diapo siguiente lo vemos. Sí, es así. Están a pH neutro, tanto el grupo amino como el carboxilo están ionizados y se los llama iones dipolares o zwitteriones. Los aminoácidos a pH neutro tienen el grupo amino solamente ionizado. Bueno, no, porque ya dijimos que están los dos en el punto D. El carbono del grupo carboxilo es un centro quiral. Sí. Sí. No, es el carbono alfa. El alfa. El carbono alfa, ¿sí? El del grupo carboxilo es el último, el terminal. Claro, el del ácido carboxílico, no. Todos los aminoácidos tienen en la cadena lateral grupos con carga neta. Yo ahí puse que sí, después vi que era que no. No. En la cadena lateral tenemos aminoácidos no residuos no polares, residuos que son polares y no están cargados, y residuos polares que sí tienen carga. ¿Sí? Solo los que tienen en la cadena lateral grupos que se ionizan van a tener carga neta.
Porque, ¿qué querría decir carga neta? Capaz que no entendí ya de movida. Que el grupo, digamos, el aminoácido tiene su grupo amino y su grupo carboxilo, ¿sí? Que van a estar los dos ionizados y entonces esto tiene carga neta 0. Porque tiene un más y un menos que se emparejan. 0, exacto. Ahora, si esta cadena lateral R tiene un grupo que también se ioniza, ¿sí? Entonces yo voy a tener algún aminoácido que tengo, por ejemplo, un NH3+. Y ese va a tener carga neta más. Carga neta positiva. Entonces no va a ser neta. ¿Sí? Va a tener carga neta positiva. Claro. Y si tiene en su cadena lateral un grupo que es de este tipo, que pierde un protón, va a tener carga neta negativa. ¿Está? A eso se refiere. Pero no pasa en todos los aminoácidos. Un aminoácido que es no polar, que solo tiene una cadena hidrocarbonada, no tiene carga neta. ¿Sí? Y bueno, los que están presentes en las proteínas siempre tienen configuración L. ¿Sí? De las dos posibles, es la L. Bien. Vamos al verdadero falso. La conformación es el arreglo espacial de los átomos que forman parte de una proteína e involucra cualquier estado estructural sin romper los enlaces covalentes del esqueleto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claramente, ¿sí? Es justamente, bueno, todo esto que vinimos hablando. Una proteína puede adoptar distintas conformaciones según el medio en el que se encuentre, sin importar los requerimientos energéticos. Falso. Yo puse que era verdadero, porque me acordé de lo hidrofóbico y eso, pero claro, también era que primero estaban los requerimientos energéticos. Exacto. ¿Sí? No puede adoptar cualquier conformación posible. Va a adoptar la más estable y la de menor energía, la más favorable termodinámicamente. O sea que es crítico el requerimiento energético. El correcto plegamiento de una proteína está determinado únicamente por su secuencia de aminoácidos. Verdadero. Verdadero, exacto. Y la conformación nativa es la conformación más estable y en la cual la proteína puede cumplir su función biológica. Verdadero. Verdadero, exacto. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Acá en este cuadrito teníamos todos estos conceptos. ¿Sí? Todos estos conceptos son, digamos, súper importantes con respecto a lo que es el plegamiento de una proteína. En una cadena polipeptídica, los aminoácidos se unen mediante uniones covalentes denominadas enlaces peptídicos. Verdadero. Exacto, verdadero. Y en la cadena polipeptídica, los residuos laterales de los aminoácidos constituyen la parte variable y las uniones peptídicas la parte constante. También Verdadero. es verdadero y lo habíamos visto, ¿sí? Entonces acá tenemos los dos dibujitos, el enlace peptídico y el esqueleto, que es la parte constante, y las cadenas laterales de los aminoácidos, que son la parte variable. La cadena polipeptídica puede tener ramificaciones a partir de las cadenas laterales de los aminoácidos. Esta es la que me equivoqué. Claro. Verdadero. Aprendimos que es falso, pero Claro, porque de un aminoácido no se puede enganchar y empezar a crecer la cadena con otros aminoácidos, ¿sí? Como ocurre en otras biomoléculas como los hidratos de carbono, que sí son muy ramificados. ¿Sí? Ya han visto hidratos de carbono, ¿se acuerdan? El glucógeno. Son como un arbolito, son terriblemente ramificados. Todas las proteínas están formadas por una cadena polipeptídica solamente. No, vimos que no. Y teníamos este cuadrito en la teórica, Claro, puede ser. que son a multisubunidades o que tienen una única cadena. ¿Sí? Bien, entonces vamos a repasar los niveles de estructura. El ordenamiento espacial de aminoácidos cercanos entre sí, originando una estructura periódica repetida. ¿Qué estructura es? Secundario. ¿La primera? Ahí estaba leyendo la segunda, perdón. La primera. No, es la primaria, ¿o no?
No, la secuencia lineal de aminoácidos es la primaria, ¿no? Esta es la primaria, exacto. Es la cuaterciaria. No, No, esa es la de las subunidades proteicas. Es la secundaria. es la secundaria, sí. Que Los si aminoácidos están cercanos, electroestáticos. Es verdad. Claro, acuérdense de las, las Sí. hélices, Cercanos. las zetas son cercanos. Ahora, el ordenamiento de aminoácidos alejados Terciaria. es la terciaria, es Ahí como está. cómo Sí. finalmente queda la proteína. Y el Y la ordenamiento otra, de subunidades, bueno, es la cuaternaria la y es cuaterciaria. para las proteínas que pueden tener estructura cuaternaria, ¿sí? Y acá en este dibujito tienen como bien representado todos los niveles, ¿sí? La cadena primaria, cómo se pliegan las estructuras secundarias, que a su vez van a replegarse para formar la estructura terciaria, que es la forma final de la proteína. Y si hay más de una subunidad, bueno, serán como esas subunidades se disponen en el espacio. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Esas estructuras, bien, perfecto. Porque eso es como más difícil de abstraer. Bueno, ¿y cuáles pueden ser funciones de proteínas de todas estas? ¿Guardar la información genética? ¿No? No. ¿Quién guarda la información genética? La cromatina, no sé. El ADN. El ADN, sí, el ADN, claramente. ¿Forman membranas biológicas? Tampoco. No. ¿Quiénes forman membranas biológicas? Básicamente. Me olvidé todo. Los lípidos. Los lípidos, los fosfolípidos. Las membranas son básicamente fosfolípidos y otros lípidos. Sí. También hay proteínas en las membranas desde ya, pero digamos, la estructura que forman las membranas son lípidos. ¿Transporte y almacenamiento? Sí, eso sí. Por supuesto. ¿Movimiento coordinado? Sí. También. Actina, miosina. Sí, catálisis. Enzimas también. Respuesta inmune. Respuesta inmune, sí. También. Los anticuerpos. Todos. Y esto también, las hormonas, También. factores. Sí. Esto son funciones de proteínas. Perfecto. Bien. ¿Dudas con proteínas? No. ¿Se entendió? No, bastante bien, sí. Bien. Sí. Bueno, ¿seguimos con ácidos nucleicos? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con varios verdaderos falsos. Los ácidos nucleicos son moléculas que contienen la información genética y juegan un papel importante en la síntesis de proteínas. Ese estaba mal, ¿no? Ese no era. La segunda estaba mal, sí. Esta es verdadera, ¿sí? Sí, la primera es verdadera, sí. La segunda sí es falsa y acá, como yo copié y pegué, quedó fuera de contexto totalmente, así que, pero es falsa. La cromatina está formada únicamente por ADN densamente empaquetado. Falso. Falso, ¿sí? Recordemos la cromatina, que es el ADN que se condensa, se pliega, repliega alrededor de las nucleoproteínas, las histonas, fundamentalmente, y se va condensando hasta, bueno, hasta tener Quedar bien el cromosoma, ¿sí? Se empaqueta, bien. El proceso de replicación, la doble hebra de ADN se separa y cada una de las cadenas sirve como molde para la síntesis de una complementaria. Verdadero. Las ADN polimerasas tienen la capacidad de detectar y reparar errores. Verdadero. Ahora vamos a ir sobre eso. Y el proceso de síntesis de ARN a partir de una cadena molde se denomina transcripción. Sí, verdadero. También. Bien. Bueno, recordemos, en el proceso de replicación, la estructura de doble hélice del ADN se desarma, las cadenas se separan y cada cadena sirve de molde para la síntesis de una nueva cadena. Por eso también decimos que la replicación es semiconservativa, porque cada molécula hija tiene una nueva y una parental. Bien, la enzima o las enzimas encargadas de la síntesis de las cadenas de ADN se llaman ADN polimerasas. Se llaman polimerasas porque forman polímeros de nucleótidos. Muchas enzimas tienen ese nombre como común,
que termina en asa y hace referencia a la función que tienen. Las ADN polimerasas son las enzimas que sintetizan cadenas de ADN. Pero además, esa enzima tiene la capacidad de chequear si el nucleótido que incorporó es el correcto. Ustedes saben que la ADN polimerasa toma la hebra molde, se fija, ¿no?, de alguna manera, qué nucleótido hay y coloca el nucleótido complementario. ¿Se acuerdan la estructura del ADN, verdad? Las dos cadenas antiparalelas y los nucleótidos están unidos por complementariedad. Donde hay A de un lado, tengo T del otro, donde tengo C, tengo G. Tengo G. Exacto. Entonces, la ADN polimerasa, si en la cadena molde ve una A, bueno, va a tener que incorporar un nucleótido T. Ahora, la polimerasa tiene esa posibilidad de fijarse. Si en vez de una T puso una C por error, la retira, la remueve y coloca el nucleótido correcto. ¿Sí? Y esa es una función muy importante que tienen las ADN polimerasas porque hacen que su tasa de error sea muy baja, muy, muy baja. Y eso es muy importante y ha sido seleccionado evolutivamente, digamos, las polimerasas con esta función. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante eso? Porque si no habría como Errores en el ADN. en la gen, después en la Porque gen, claro. Claro, justamente estamos duplicando el material genético, que va a ir a una célula hija, por ejemplo. Claro. Entonces no nos podemos permitir muchos errores. Por eso son tan perfectas las polimerasas. ¿Sí? Bueno, recordemos también que la estructura del ADN también se mantiene estabilizada por interacciones no covalentes, básicamente puentes de hidrógeno entre las bases, ¿sí? La guanina con la citosina puede establecer 3 puentes de hidrógeno y la adenina con la timina puede establecer 2 puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, nuevamente, como estas interacciones débiles, reversibles, al haber muchas en una biomolécula, terminan siendo súper poderosas, porque estabilizan la estructura. No permiten que las cadenas se separen. Bien, y luego tenemos el flujo de la información genética. Repasemos cómo ocurre esto. A partir del ADN, ¿sí? Como saben, se duplica, se replica en las células, ¿no? Este es el proceso que veníamos conversando. Cuando el ADN pasa a ARN mensajero, se conoce como transcripción, y luego ese ARN mensajero va a ser el molde para la síntesis de proteínas en el proceso que se llama traducción. ¿Sí? Bien. ¿Dónde ocurre la replicación del ADN? En el núcleo. Bien, pensemos en una célula eucariota, en el núcleo. ¿Dónde ocurre la transcripción? En el riboso, en los ribosomas. En el citoplasma. ¿Dónde ocurre la traducción, la síntesis de proteínas? La traducción. O sea, son los ribosomas con sus subunidades que va traduciendo. Bien, ¿y dónde están los ribosomas? En el coso ribosomal. En el citoplasma. En el citoplasma. No es un retículo. órgano en particular. Es una organela, pero está en el citoplasma. Sí, sí. ¿Sí? También hay ribosomas libres que tienen la Claro. capacidad de... Bien. Bueno, ahora, la enzima que sintetiza el ARN mensajero se llama ARN polimerasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una enzima que hace polímeros de nucleótidos para formar el ARN. Y la ARN polimerasa, ¿qué utiliza como molde para hacer el ARN mensajero? ¿Cómo sabe qué nucleótidos tiene que poner? ¿Qué usa de molde? Los codones. No, usa el mensajero. El mensajero es lo que se está generando. ¿Qué usa de molde? Una hebra del ADN. Una hebra de ADN, perfecto. ¿Y dónde está el ADN?
Adentro del núcleo. El núcleo. ¿Y cómo hace la ARN polimerasa para hacer el mensajero en el citoplasma si tiene el molde en el núcleo? Porque después lo liberan, lo sacan del núcleo una vez que está terminado el mensajero. Entonces, maduro. ¿dónde se hace el mensajero? En el núcleo, En ¿no? el núcleo. Sí. Y después, una vez que está maduro, sale del núcleo y va al citoplasma. Exacto. Entonces, no se hace en el citoplasma. ¿Sí? El mensajero, no en el núcleo. No, se sintetiza. En realidad no es el mensajero, sino que es un precursor que se llama transcripto primario, mensajero inmaduro, que va a adquirir algunas modificaciones para convertirse en mensajero y entonces sí sale del núcleo y ahí sí en el citoplasma ocurre la síntesis. ¿Sí? Sí, que es la cola de poli A y el cap en el otro cap, extremo. exactamente. Y Que otras libera cositas, cuando saca los intrones y todo eso. claro, bueno, todo eso el splicing, que no vamos a entrar en detalle, pero le pasan algunas cositas, se tunea un poco y sale. ¿Sí? Y sale. Bien. Eso lo vimos en genética, por eso lo tenemos un poco. Está bueno, pero no se confundan porque es como una pregunta bien típica de parcial, no de bioquímica, pero de genética. Los lugares. ¿Dónde? Y dale que todos dicen que la transcripción es en el citoplasma. Digamos que la replicación traducción, y la transcripción sí. Es en el núcleo y la Claro. traducción es después ya cuando sale al citoplasma. Claro, la traducción es la síntesis Bien. de proteínas. En la traducción el mensajero es el molde. Sí. La transcripción, Claro, el ADN es el molde para ser el mensajero. Entonces, el ARN, claro. Si se lo en preguntan... la replicación y en la transcripción los dos es en el núcleo. Exacto. Y si les genera, alguna vez se vuelven a confundir, hagan este razonamiento. ¿Qué tiene que usar de molde la polimerasa para hacer el ARN? El ADN. ¿Dónde está el ADN? Claro. Bueno, nada, tiene que ser en el núcleo. ¿Sí? Bien. La ARN polimerasa tiene la capacidad de reparar errores en el ARN neoformado. ¿Tiene esa misma capacidad que la ADN polimerasa? No me acuerdo de haberlo leído. No, no la tiene. No la tiene y bueno, y tampoco es tan terrible que no la tenga. ¿Sí? Porque piensen que si se equivoca y el mensajero sale con errores, eso va a generar que se haga una proteína con errores. Quizás una proteína que ni sirve. Y bueno, nada, se hizo una proteína mal. ¿Sí? A la célula no le pasa nada porque va a tener un montón de otras moléculas de ARN mensajero que están bien y que van a producir proteínas correctas. Entonces, no es tan crítico digamos que la síntesis de los ARN mensajeros tengan errores, como lo es cuando hablamos de la duplicación del ADN. ¿Sí? El ARN es traducido 5'3' y la cadena polipeptídica se ensambla desde el extremo N-terminal al carboxi. ¿Verdadero? Verdadero, ¿sí? Tenemos siempre ese sentido. 5'3' en el ADN, 5'3' en el mensajero, N-terminal, carboxi terminal en las proteínas. Pero la lectura siempre sale, porque yo me confundo en eso. La lectura que hace es 3,5 y por lo tanto va ubicando 5,3. ¿O no? ¿Quién? ¿La lectura de quién? La lectura de ese RN. No, siempre la lectura del ADN es de 5', 3' y después cuando por ahí hace la replicación es de 3' a 5', ¿no? Sí, claro, el sentido ese a lo que se refiere es a lo que se está generando. El mensajero crece de 5' a 3', ¿sí? Y las cadenas de ADN que se generan también crecen en 5', 3' porque las polimerasas trabajan así. Necesitan un extremo oxidrilo 3' libre para después ahí enganchar el grupo fosfato y hacer el enlace que une los nucleótidos. Al revés no lo pueden hacer. No, por eso, pero creo que en genética nos habían dicho que lee 3,5, o sea, va leyendo y va colocando 5,3, 5,3. Claro, como es por complementariedad necesariamente, si lo que va creciendo es 5', 3' es porque lo que está leyendo es lo complementario. Sí. Claro. ¿Sí? Perfecto. El complejo aminoacyl transfer es degradado luego de su formación. Verdadero. Falso, ¿no? Yo puse que era verdadero, pero después me salió que era falso. Y pensemos, ¿qué hace el transfer que tiene un aminoácido? Llega al ribosoma,
lo entrega, el aminoácido se incorpora a la cadena naciente. ¿Ese transfer se degrada o se recicla? ¿Se degrada o no? No sé. Se recicla. Ah, Ese transfer vuelve al citoplasma y puede volver a unir otro se A aminoácido. puede unirse hacer, sí. a Sí, un... sí, sí, porque ahorramos energía, sí. Yo puse Sí, entonces que se degrada también. sería un gasto para la célula terrible con todas las proteínas que tiene que sintetizar, gastar además un transfer para cada Claro. aminoácido, ¿sí? Yo puse verdadero, pero me salió que no, que estaba mal. ¿Sí? Ujú, Se yo también. recicla. Durante la elongación se agregan nuevos aminoácidos y se forman uniones peptídicas entre los aminoácidos que están en el sitio P y el sitio A del ribosoma. Verdadero. Esto es Verdadero. verdadero, así ocurre exactamente. Luego de la finalización de la síntesis de la cadena polipeptídica, no es necesario ningún tipo de procesamiento. Falso. Falso. Falso, ¿sí? Las proteínas, muchas, ingresan al sistema de Golgi y ahí reciben esas modificaciones post-traduccionales, que no son más Claro. que estas modificaciones que sufren los aminoácidos, que vimos hace un rato, que algunos pueden adquirir grupos funcionales y que, bueno, van a terminar modificando, obviamente, la proteína. Y que siempre se dan después que se terminó la síntesis de la proteína. Por eso son post-traduccionales, ¿sí? Sí. Bien. Los componentes de un nucleótido. Recordemos, Sí. el nucleótido está formado por un azúcar, que es una pentosa, que va a ser una ribosa en el ARN y una desoxirribosa en el ADN. Un grupo fosfato y una base nitrogenada, que puede está, ser pirimídica o purina. o purina, y que es lo que le da la identidad al nucleótido, o es adenina, timina, guanina, citosina o uracilo. ¿Sí? ¿Qué tiene distinto decir pentosa o aldopentosa? No, es lo mismo, para nosotros es lo mismo. Sí. Decir Una aldopentosa, pentosa. pentosa. Es una pentosa, un monosacárido o de 5 carbonos, de cualquier manera. Azúcar de 5. Sí, si bien ya me dijeron chicos de otra comisión que la actividad quedó como que si no ponías la palabra exacta te salía mal. Sí, a mí A me mí pasó por que una la puse S. en No le S y den- claro, la puse plural y me lo Sí, tomó sí. como que tenía que ser No, singular. olvídense, Tal cual. no le Me den pasó igual. importancia, porque, bueno, yo les contaba, sobre todo Ceci, que la chica que dio ácidos nucleicos, recién se incorpora este año. Entonces está también aprendiendo a usar el campus, y todos, porque la verdad que en la virtualidad tuvimos que aprender todo, yo no lo usaba de la manera que lo uso ahora. Así que bueno, también las docentes estamos aprendiendo a configurar las cosas y bueno, nos encontramos con estas cosas que igual, hacemos mal. como ahí aparece la respuesta, yo también me di cuenta que era por la S, Sí. pero bueno, sé que está bien, que no hay Sí, Yo me sí. sumé un error. punto más. Tal cual, ahí se tienen que sumar un puntito más. Bueno, entonces la estructura de los nucleótidos. Recuerden los 3 componentes principales. Vamos a las características del ADN. En la doble hélice las cadenas están unidas por puentes de hidrógeno que se forman entre las bases. Verdadero. Sí, ya vimos, ¿sí? Entre citosina y guanina 3 y entre adenina y timina 2. Las bases pirimídicas del ADN son citosina y uracilo. Falso. No, citosina y El uracilo es de la citosina ARN sí, y es de la timina. ARN. Bien. El ADN tiene una estructura de doble hélice. Verdadero. Sí, ya lo vimos, ¿no? La famosa doble hélice. La pentosa es la desoxirribosa No, falso. del Ese ADN. es para el ARN, ¿o no? No, No, la ribosa es de es la ARN. ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Te lo dice el nombre. Claro, esta es la del ADN, la otra es la del Claro. ARN. Las cadenas que constituyen el ADN no son idénticas, sino complementarias. Verdadero. Es verdad. Verdadero. Las cadenas de la doble hélice son antiparalelas. Una va 5' 3' y la otra 3' 5'. También es verdad. Verdadero. Y la doble hélice es una estructura imposible de separar. Falso. Falso. ¿Sí? Acá después me di cuenta que faltó tildar uno, ténganlo en cuenta. Sí, recuerden que el mismo fundamento que decíamos para las proteínas, de desnaturalización con agentes físicos o químicos, rige para la doble hélice del ADN. El ADN con temperatura, con urea, no sé, isotiosato de guanidina, algunos agentes de ese tipo,
se rompen todos los puentes de hidrógeno y las dos cadenas se separan. Cuando el agente se retira, la doble hélice se vuelve a formar, y esa es la renaturalización, ¿sí? Entonces, desnaturalización, renaturalización. Y bueno, es justo esa característica de poder desnaturalizar y renaturalizar permite, es la base de varias técnicas de ácidos nucleicos, ¿sí? La hibridación, la técnica de PCR, que hoy en día está súper de moda, con el diagnóstico de SARS. Bueno, bien. En relación al ARN, los tipos principales de ARN son mensajero, transfer, ribosomal y nuclear pequeño. Verdadero. Sí. La función del mensajero es transmitir la información desde el ADN nuclear hacia el sistema de síntesis de proteínas en el citoplasma. Verdadero. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque se sintetiza en el núcleo, sale del núcleo y va al citoplasma para ser traducida. Muy bien. La molécula de ARN está formada por dos cadenas polinucleotídicas. No, por una. No, una sola. Si bien el ARN es una molécula que adopta estructuras secundarias, o sea, adopta formas en el espacio, ¿sí? A veces unas formas divinas. De hecho, el ARN de transferencia es una única cadena de ARN que tiene toda una forma especial, de trébol. ¿sí? De trébol. Pero siempre es una sola cadena. El ARN de transferencia transporta aminoácidos libres en el citosol hacia el núcleo. Falso. No, Falso. ocurre todo en el citoplasma eso. El ribosomal forma los ribosomas junto a nucleoproteínas. Sí. Sí, Sí. junto a proteínas, perfecto, forman los ribosomas. Las bases pirimídicas del ARN son citosina y uracilo. Sí. Sí. Y la pentosa es la ribosa. Sí. ¿Sí? La Perfecto. D, Recuerden que la R o la D del nombre del ácido nucleico le está indicando qué tipo de azúcar hay. La ¿sí? pentosa. Ribosa o desoxirribosa en el ADN. Desoxirribosa. ¿Sí? Perfecto. Sí. La replicación del ADN es un proceso semiconservativo. Porque la molécula de ADN que recibe la célula hija está formada por una hebra nueva y otra materna o paterna. Sí. Verdadero. ¿Sí? Perfecto. Verdadero. Esta es la verdadera, las otras no corresponden. No corresponde. Bien. Bueno, acá teníamos que unir algunas palabras, nombres de Ahí enzimas. me equivoqué con ligasa y ADN polimerasa. Bien, sí. Recordemos que estas enzimas tienen como el nombre asociado a su función. ¿Sí? La polimerasa hace polímeros de ADN. Sintetiza el ADN. La ligasa liga, pega cosas. ¿Sí? La helicasa rompe la hélice. Desarma la hélice, ¿sí? Como indica su nombre. Y nos queda la primasa, que es la otra enzima que aparece, que lo que hace es sintetizar el primer. Y el primer es una cadenita chiquitita de ARN que se va a pegar en la cadena molde. Porque la polimerasa, la ADN polimerasa, la que va a sintetizar la cadena nueva de ADN, necesita engancharse de algo para empezar a trabajar. No puede de nuevo agarrar dos nucleótidos que son complementarios del molde, pegarlos y empezar. Necesita ya tener un pedacito unido a la cadena molde y tenerse ahí preparado ese extremo, ese oxidrilo 3' para entonces sí, por complementariedad de base, empezar a adicionar los nucleótidos. Y esa cadenita se llama primer, se escribe primer, y la enzima que lo sintetiza se llama primasa, su nombre lo indica. Entonces, bueno, y esta es la primera opción, ¿no? Este ARN iniciador, que se llama primer, es catalizado por la enzima primasa. Sí. Las ADN polimerasas catalizan la unión de nucleótidos para formar la nueva cadena desde el extremo
5' 3', ¿no? Exacto, siempre las polimerasas trabajan 5', 3'. Sí. El proceso de replicación comienza en un punto fijo de la hebra de ADN que se llama... No es el terminal. No, es el coso de inicio, el Sitio de Sí. origen, origen de replicación, sitio de... Bueno, sí. sitio de inicio. Algún nombre así parecido. Los segmentos de ADN neoformados son unidos por la enzima Ligasa. ligasa, la que liga, exacto. Claro, yo ahí creo que puse ADN polimerasa. Ah, sí. Recuerden que asocien el nombre a la función, ¿sí? Así no Claro, no pero se en la olvidan. siguiente, que dice algo de las cadenas, ahí me imaginé que la ligasa iba ligando. No, porque es En la última, pero ahí las rompe. la formación de la nueva cadena se hace por el ensamble de desoxirribonucleótidos. No está pegando nada, está ensamblando nucleótidos. El ensamble de nucleótidos lo hace la polimerasa. Ah, está bien. ¿Sí? Porque el ensamble de nucleótidos es lo que genera el polímero. Está bien. Bien. Arranca con ese primer y sigue la polimerasa. Y sigue la polimerasa, sí. Y la enzima que separa las cadenas se llama helicasa. Helicasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se va a replicar el ADN? La helicasa, junto con otras proteínas, desarman la cadena, porque acá hay que desnaturalizar, pero no podemos, obviamente, ni la temperatura ni ninguno de esos agentes que hablábamos ocurre en la célula, ¿no? Claramente. Entonces hay proteínas especiales que van a romper todas esas interacciones entre las dos cadenas se separan. La primasa sintetiza ese iniciador y la polimerasa empieza a sintetizar. Recuerden que hay una hebra, ¿sí? Retardada, sí. Claro, una retardada y una continua. En la continua la polimerasa se engancha y sintetiza hasta que se cansa, ¿sí? En la otra... En fragmentos. Lo hace de a fragmentos porque tiene el molde en el mismo sentido que ella, entonces no puede. Entonces, ¿qué hace? Hace un fragmentito, vuelve para atrás, hace otro fragmentito, ¿no? Y después, ahí es donde actúa la ligasa, uniendo Con esos todos esos fragmentos que se llaman de Okazaki, en honor al investigador que los descubrió, ¿sí? Bueno, y esta era justamente la opción que teníamos acá, la retardada, ¿sí? No se sintetiza sin interrupción, se interrumpe en todo momento, ¿sí? Es factible de sintetizarla claramente y se hace de esta forma, con los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Sí, el C. Muy bien. Con respecto a la transcripción, ¿la presencia de ADN molde no es necesaria? Falso. Es necesario, ¿no? Sí, se necesita, por eso no va. Es una ARN polimerasa ADN dependiente, ¿sí? La enzima que cataliza la formación del ARN es una ARN polimerasa ADN dependiente, ¿sí? Esto claramente... ¿Qué quiere decir ADN dependiente? Que necesita un ADN como molde, que depende de un ADN para poder hacer la síntesis. ARN polimerasa. Está bien. ¿Sí? Entonces, claramente, claro, esta confirma la anterior. El extremo 5' del mensajero es modificado por la incorporación de una caperuza, capuchón. Sí, el CAP. El CAP, exacto, en el 5', el poliA en el 3'. Este CAP se incorpora, lo protege de la degradación. Para el inicio de la transcripción es necesaria la presencia de factores basales o generales de la transcripción. Sí. También es verdad, hacen falta los factores de transcripción que se unen en una región del ADN que se llama promotor, justamente, que es lo que viene después. Y esa unión de estos factores a esa región del ADN es la que desencadena el inicio de la transcripción, ¿no? Y también la regula, ya, bueno, quizás en genética o en otra materia más adelante van a ver. Ya estamos viendo eso. Ya están viendo. Entonces esto, bueno, se puede prender o apagar una transcripción dependiendo de qué factores se unan acá, ¿no? Que sean activadores o inhibidores. Los ARN precursores sintetizados no sufren ninguna modificación. Falso. Eso es falso, ya vimos que hay un capuchón, que hay una cola de poliA.
Y la síntesis de ARN se realiza en el citoplasma. Sí. No, es lo que hablamos antes. Sin Que dudarlo. la síntesis, Sin está bien, dudarlo. que se hace a partir de una de la de ADN, así que Por favor, un no rotundo ahí. Hay que... ya me confundo. Sí, sí. Bien. Falso. En la traducción. Sí. Se traduce el mensaje contenido en el ARN y el ensamble de los aminoácidos en el orden que el mismo indica. Sí. Sí. ¿Sí? La traducción es eso, en la síntesis de proteínas siguiendo el orden de los nucleótidos, más Que están específicamente de los codones que están en el mensajero. ¿Sí? Sí. Bueno, y por ende ni ocurre la síntesis de ARN ni se duplica el ADN en el proceso de traducción. La traducción es la síntesis de proteínas. Sí. Bien. En la síntesis de proteínas, la señal de terminación está dada por la cadena polipeptídica recientemente formada. No, el codón de finalización que es UGC, o no me acuerdo. Claro, Bueno, sí, hay un codón de determinación que es reconocido por otros factores que hacen que la síntesis se termine, ¿sí? Sí. O sea que está en el ARN, no hay una señal en la proteína naciente que dice, No, cuando hasta acá lees llegamos. esas tres es la señal. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, y ahí terminaron las actividades. Y se fue, pobre, la compañera que estaba con... Ay, sí. Bueno, igual les queda... se le cortó la luz. Bueno, hoy fue un día nefasto. Entre el internet y la luz estamos... bueno, de todas formas, les va a quedar la grabación. María José. Después de la semana que viene que tenemos el TP, volvemos, al menos vuelven conmigo, a la clase de enzimas que también la voy a dar yo. Pero la semana que viene no tenemos que tener el TP, la semana que viene es para explicar el TP. Sí, ¿no? para el TP lo tienen que hacer en esta semana y la semana que viene vamos a discutir los resultados y ver cómo preparamos el informe. El TP lo hace cada uno de manera individual en la casa. ¿Sí? Y está bien, pero no hay que tener el informe entregado para la clase que viene. No. La idea es juntarse, ver cómo les fue, qué resultados tuvieron y nosotras darle las pautas de cómo vamos a armar el informe, cómo se redacta un informe científico y demás. Bueno, y entonces y la otra, ya les voy a dejar el material de enzimas y bueno, la próxima clase de consulta también la van a tener conmigo. Y si les parece, me parece que esta metodología funciona bastante bien para terminar de entender las cosas y explicar lo que, digamos, lo más difícil o lo que cuesta de los distintos temas. Sí, está bueno así, profe. Así es como hacemos en genética también. Tenemos el cuestionario y vamos viendo. Claro. Sí, en qué nos equivocamos. Claro, perfecto. Bien, entonces ustedes, bueno, nada, van a disponer del material teórico que muchas cosas son de leer nada más. Y lo que sea de que requiera explicación, bueno, luego ya en la clase de consulta lo liquidamos. Bueno, les pido mil disculpas por todo lo que nos retrasamos y todo el incordio con este internet, que esta computadora que tengo acá todavía no tiene internet, no sé qué le pasó. Así que, bueno. Pero era algo del campus también, profe. Y también el campus, nos pasó de todo, y pobre, a una chica se le cortó la luz, bueno, en fin, nada. Esperemos la próxima clase que estemos sin tanto problema. Así que gracias por la paciencia. Bueno, profe. Bueno, Chau. nos vemos en la próxima. Les mando un beso. A estudiar.